Buenos días nuevamente desde Bangkok, Tailandia, a punto de comenzar una aventura a un país cuanto menos curioso. En este caso, un país que está en guerra civil. Y luego os digo más porque voy con prisa, está en última llamada y mi puerta ahí al final del todo. Para país raro, viajamos con su propia aerolínea. Hoy viajamos con Myanmar Airways International. Myanmar, o Birmania, es posiblemente el país más desconocido del sudeste asiático. Durante la década pasada había empezado a desarrollar su turismo rápidamente y numerosos mochileros acudían atraídos por sus pagodas, su naturaleza, su tranquilidad, su fascinante cultura y la amabilidad de su gente. Todo cambió en 2021, cuando tras un golpe de estado, una junta militar volvió al poder, desatando así una cruenta guerra civil entre el régimen y numerosos grupos de resistencia que continúa hasta hoy, cuando ya se ha cobrado la vida de más de 6.000 civiles, 50.000 personas han muerto en total y millones de personas han sido desplazadas de sus hogares. Otros datos desalentadores son: ocupó el año pasado el 10º puesto entre los países más peligrosos del mundo para periodistas. Sale como destino a evitar en las webs de muchos gobiernos. Es muy probablemente el país más peligroso de la región y la movilidad está restringida en buena parte del país. A pesar de todo, Myanmar sigue abierto al turismo en ciertas zonas y algunos viajeros se han aventurado a explorar este país que se debate entre la hospitalidad de su gente y la incertidumbre de su destino. Por eso, y sobre todo por mis ganas de conocer la capital más surrealista del mundo, decidí lanzarme y aprovechar para hacer una ruta turística express de una semana y comprobar por mí mismo qué es lo que queda de ese idílico país que despuntaba antes de la pandemia. Así que ya sabéis a dónde nos dirigimos hoy. ¡Wow! Realmente soy el último. Loco, soy el último. Hello. Bueno, para empezar, mirad, el avión es bastante pequeño y además va medio vacío. Yo tengo la fila de emergencia entera para mí solo. Es un avión antiguo, también hay que decir. La única opción de entrar al país es por aire. Todas las fronteras terrestres están cerradas, ya que dan a zonas en conflicto. Así que lo más sencillo es volar desde Bangkok, desde donde hay varios vuelos diarios tanto a Yangon como a Mandalay, la segunda ciudad más importante del país y a donde yo me dirigí en esta ocasión. Bueno, sorpresita para empezar. Sin haberlo pedido, hay comida, hay croissant, otro postre, zumo. Ahí mira, las rutas de la aerolínea. Aquí estamos. Vaya aeropuerto vacío se ve, ¿no? Este aeropuerto lo que parece en realidad es como una gran nave industrial, así visto desde fuera. Menos por unas como formas de pagodas que se asoman ahí atrás. Yo creo que este avión se lo compraron a alguna aerolínea española porque mira, bueno, tire de la cubierta y se eche la apertura de emergencia. Pues aquí estamos, ¿no? Hemos llegado. Mi primera sorpresa fue al consultar la hora en mi móvil. Había cambiado respecto a la de Tailandia, pero solo media hora. Resulta que Myanmar tiene el uso horario GMT más 6:30. Es uno de los pocos países en el mundo con un desvío de media hora respecto a la hora estándar. Por ejemplo, la diferencia horaria con España no son ni 5 ni 6 horas, sino 5:30. Hasta ahora solo había visto eso en Afganistán. Mira el avión que acabo de ver llegar. ¡Mira ese avión! ¿De qué siglo es eso? Para la mayoría de nacionalidades, incluida la española, es necesario sacar una visa para entrar al país, pero se puede obtener por internet. El trámite es sencillo, cuesta $50 y en menos de 24 horas ya tenía el visado en mi correo. La inmigración también fue fluida y sin demasiadas preguntas me dejaron pasar rápidamente. Mira qué guapo el sello de entrada de Myanmar. Y creo que solo llega un vuelo internacional hoy aquí, que es este Bangkok. Todo el resto se me hacen birmanos. Y así son las llegadas. Está desierto esto, casi. Vale, me tiene que estar esperando ya Min, pero antes de eso dejarme que os hable un momentito sobre Opera. Opera es este navegador de aquí, que llevo usando poco tiempo, pero me encanta. Tiene un montón de funciones súper útiles e innovadoras que me ayudan a organizar mis viajes y ser más eficiente cuando trabajo. Vale, para mí de lo mejor que tienes esta barrita lateral de aquí, donde tienes para empezar un reproductor. Puede ser YouTube Music, la que te interese, pero por ejemplo esta, boom. Lo mejor es que puedes
desvincularlo y se crea una ventanilla flotante que puedes ubicar donde te sea más cómodo y te permite pausar o pasar de canción sin tener que volver a abrir el reproductor. Y encima tienes Aria también, una inteligencia artificial aquí a la que le puedes preguntar cualquier cosa. Todo esto sin salir del navegador ni cambiar de pestaña, ojo. A ver, ¿qué le podemos pedir? Crea una imagen de un A380 aterrizando en Nauru. Bueno, no está mal del todo, Más funciones top. Atentos a split screen. Básicamente arrastrando cualquier pestaña hacia abajo, ¡pum! Tengo una pantalla partida sin tener que abrir ventanas diferentes, ¿Y qué pasa cuando tienes 300 pestañas abiertas porque estás mirando 20 cosas a la vez? Para eso tienes Tab Traces, que resalta las pestañas vistas más recientemente, y la función de islas, que te permite agrupar pestañas por temáticas y minimizarlas para ahorrar espacio en la barra o ubicarlas más rápidamente. También puedes marcar pestañas con emojis para identificarlas aún más rápido. Y por último, ¿habéis visto qué fondo más guapo tengo? Pues es que con la función de temas puedes personalizar el aspecto del navegador a tu gusto. A mí el que me gusta más es el Aurora, pero también se puede elegir entre el Classic y el Midsommar. Es tremendo. Yo la verdad es que no creo que pueda dejar de usarlo. Además es totalmente gratis. Es que no se le puede pedir más. Así que si lo queréis probar podéis hacerlo desde ya porque os he dejado el link abajo en la descripción. Os aseguro que vale la pena. Primera bandera de Myanmar que veo. Está guapa, Me recogieron Min, un guía turístico, junto con un conductor. Ambos me acompañarían durante buena parte de mi viaje por Birmania. Me monté en el coche y condujimos 40 minutos hasta el centro de Mandalay. Esta, con 1 millón de habitantes, es la segunda ciudad más grande del país. Fue la capital del reino de Birmania hasta finales del siglo XIX, cuando bajo dominio colonial británico, la importancia política y comercial fue trasladada a Rangún, la actual Yangon. Cambiar dinero fue lo primero que hice después de dejar mis cosas en el hotel. Había venido con bastante efectivo, advertido de que el uso de tarjetas estaría muy limitado. Nos metimos en un callejón y encontramos la casa de una familia que se dedicaba a cambiar dinero. Nos preguntaron quiénes éramos y cuánto queríamos cambiar antes de abrir el portón e invitarnos al patio. Contaron el dinero, comprobaron su veracidad y me dieron mis fajos de kyats. Mirad lo que tengo ahora aquí. Esto de aquí, estos 2 fajos de billetes son apenas 330 dólares. Y es que cambiar dinero no es tan sencillo en Myanmar actualmente. Su moneda está muy devaluada y ahora hay 2 tipos de cambio distintos, el oficial y el de mercado negro. Y cuanto más escondido sea el sitio donde cambies, mejor valor obtienes. Aunque no son ilegales como si lo eran en Turkmenistán, por ejemplo. Y en moneda local son, yo creo que tengo aquí como 1,5 millones de esto de... ¿Cómo se llama? De kyats. Parte está guapo, pero por otra parte no sé qué coño hacer con esto. También me di cuenta rápido de que efectivamente el país, o al menos Mandalay, había tenido su desarrollo turístico hace unos años. La mejor prueba de ello, el Hilton que vi en la acera de enfrente, aunque estaba en ese momento cerrado por reformas. Qué buen rollo toda esta zona de aquí, Mucha gente joven paseando, dando vueltas en bici y tal. Heladerías, y ahí al fondo, eso de ahí es el monte Mandalay, que es el que da nombre a la ciudad. Todo esto de aquí es la muralla, es el perímetro del último palacio real, construido en 1815, la última residencia de los reyes, antes de que vinieran los británicos y colonizaran eso, y después de eso ya no ha habido más reyes aquí en Myanmar. Pero es gigantesco. Dentro hay un palacio, pero ahora no se puede visitar. Y después está todo rodeado por este canal, por este como foso gigante de agua. Pero tío, ¿habéis visto? Todo esto es como la zona de pasar el rato de los jóvenes. Está lleno de parejas y dentro al parecer es casi como una ciudad. Tienen una base, la actual junta militar, y adentro pues tienen de todo. Ahí viven sus familias, tienen cine, tienen supermercados, tiendas, todo. Pero es que mira, en serio, está guapísimo el paseo este. Todo súper limpio, súper bien cuidado. Y aquí podéis ver mejor el foso, ¿veis? Pedazo de foso, No sé de profundo cómo será, pero ancho es un rato. Pues mi primera impresión es que estos jóvenes de Myanmar son muy modernos, en el sentido de que tienen el sentido del ocio muy desarrollado. Digo esto también porque me llamó la atención ver un montón de cafeterías, teterías o barecitos con sus terrazas y sus mesas fuera para que la gente se parara simplemente a pasar el rato. Y veis, controles como estos están por todos lados para entrar a un montón de sitios. Y me decían también que los fines de semana
hay mucha más gente que se va llenando conforme va cayendo la tarde, la noche, que por las mañanas suele ir gente a correr por ahí. Is running a popular activity in Myanmar? Yes, jogging, running. Jogging, yeah? Very popular. Coño, mira esto. Mini monjes, tío. Mira, esto de aquí es una maqueta de donde nosotros estamos ahora mismo. Esto es una fumada importante. Resulta que es el libro más grande del mundo. La cosa es que cada uno de estas mini pagodas o como se llame, contiene una piedra de estas, una lápida, todo escrito. Y cada una de esas es la página de un libro. O vendría siendo la página de un libro. Que empieza por ahí, o sea, te lo puedes leer todo, empezar en orden. Allí en otra de estas que está por allí. Y en total no sé si me han dicho que eran 700 páginas o algo así. Es decir, 700 lápidas y 700 de estas cosas blancas. Y ese es el centro. Ahí está el centro. Flipas, es que mira esto, todo pintado de oro. Ojito a esto, chaval. La Universidad Estatal Budista de Mandalay. Una universidad budista. Que hemos llegado a mi sitio favorito del día. Toma ya, chaval. Vistaka de Mandalay. Estamos en lo alto del monte Mandalay, del Mandalay Hill. Hay este monasterio. Y se ve toda la ciudad aquí abajo. O buena parte de ella. Y mira, hasta el palacio se ve. ¿Veis? Lo que marcan los límites del foso. Es gigantesco el complejo del antiguo palacio real. Allá al fondo, río Eori, que se recorre buena parte del país. Pues mira, campos de golf también por aquí abajo. Dato muy interesante, incluso un poco perturbador también. Allí al otro lado del río, al parecer había un shrine blanco, bueno, hay, donde solían ir mucho los turistas, un paso en barco de 1 hora hasta allí. ¿Qué pasa? Pues eso, que desde el inicio de la guerra civil han habido enfrentamientos y tiroteos esporádicos allí, literal, en la otra orilla del río, y desde entonces pues no dejan a los turistas que vayan para allí. Heavy, o sea, no es que cruces para allí y estés en el frente, pero han habido enfrentamientos ahí. Y hacia allí, hacia el norte, tampoco se puede continuar. Un poco sí, ¿no? Unos cuantos kilómetros, no sé si a lo mejor hasta un par de horas conduciendo. Pero en esa dirección llega un punto en el que el ejército te dice, hasta aquí no puedes continuar, y más para allí es, bueno, zonas del país sobre las que no tienen control. Y para allá, para el otro de las montañas, eventualmente, también es zona en conflicto, o sea, zona bajo el control de los otros grupos. Y bueno, luego lo que tienen montado aquí en lo alto de esta montaña es que... Una cosa que me acabo de fijar, que me ha llamado la atención, es que mirad, hay muy poca luz de farolas por la calle. De nuevo, las luces que hay son de comercios, de casas y tal, pero aparte de eso es bastante oscura la ciudad. Si te fijas, hay farolas por ahí, pero están todas apagadas, entonces no sé si es un problema actual o qué. Este es otro de los síntomas de la inestabilidad del país, que desde el inicio de la guerra civil se enfrenta a severos problemas energéticos por todo el territorio. Los negocios y quien se lo puede permitir alimentan sus establecimientos con generadores de gasolina. Mi hotel en Mandalay, primera noche. Bonita cama ahí con sus vistas a la ciudad, armario y el baño. Y todo esto por $40. Y lo que me faltó por comentar ayer por la tarde, dinero de Myanmar. A empezar, lo complicado, lo sketchy que es conseguir cambiar dinero. Pero la cuestión, mira la cantidad de billetes que hay que llevar para llevar $300 encima. Y no sé si este de aquí, el de 10.000, será el billete más grande de Myanmar. Aquí en todos estos dos fajos no hay billetes más grandes que este. Entonces yo creo que por eso los precios tampoco son tan altos de las cosas en Myanmar. Pero si este es el billete más grande que hay, que estos 10.000, estos son como 2 euros. Entonces, claro, se entiende un poco. Y bueno, esta ha sido nuestra brevísima visita a Mandalay. Hoy continuamos. Como no se puede ir hacia el norte, nos vamos hacia el suroeste,
hacia Bagan. Viajar por Myanmar es bastante tranquilo, pero tienen muy poco tráfico, poca gente tiene coche y muchos no pueden permitirse viajar a gran distancia. Si lo hacen en bus. Mirad, área de servicio en Myanmar, en la ruta a Bagan. Por ahí está la autovía y pues esta es la gasolinera, pero veis, es un sitio bastante popular de parar. Están los autobuses grandes entre ciudades, todos se paran aquí y un montón de coches por aquí también. Y ahora pues vais a ver, es un sitio así popular para pararse, desayunar algo, tomar té, café. Mira, hay interior y exterior. Supongo que en el interior pues hay aire acondicionado, ¿no? Aquí pude ver por primera vez cómo preparan la nuez de betel, que todo el mundo masca en Birmania. Es la mayor adicción de Myanmar y otros países de Asia. Es por eso que a mucha gente aquí se le ve con la boca y los dientes completamente anaranjados. La envuelven en una hoja junto con lima y algo similar al vinagre. Eso se masca por un rato y te da una sensación de energía y vigilia similar a un café fuerte. What is this white sauce? Lime. Ah, yeah, the It's a lime. lime. We apply lime on it. And how much do you pay for this? 1,000 kyat. For all of them? Yeah. How long does it last for you? 1 day. Ah, 1 day. It's better quality to eat Yeah, it yeah, in yeah. 1 day. De hecho, es la cuarta sustancia psicoactiva más consumida en el mundo, después del tabaco, el alcohol y las bebidas con cafeína. Aquí Min compró una bolsita con 10, por la que pagó el equivalente a unos 20 céntimos. Es muy adictiva, pero también causante de muchas enfermedades entre sus consumidores, principalmente cáncer de boca. ¿Ves? Esta es la zona de terraza y luego tienes adentro también, supongo que con ventilador o con aire acondicionado. Y esto es té de Myanmar. ¿Veis? Como muy naranja y es bastante dulce también. O sea, tiene bien de leche y bien de azúcar. Pero también está esto de aquí, que es té verde, y hay una jarra de esta, un termo de estos en cada mesa. Donde te sientes, es como gratis, bebida de cortesía en donde sea que vayas. Como podéis ver, hay controles militares a la entrada y salida de cada población importante. Está prohibido filmarlos, pero la mayoría son muy sencillos. Varias veces le pidieron a mi guía su identificación y permisos turísticos, y a mí mi pasaporte, pero ya está. No tuve que pasar ningún interrogatorio en ningún sitio. Y llegamos a Bagan, famoso principalmente por sus 2000 templos, construidos entre el siglo IX y XIII, en tiempos del reino de Bagan, el primer reino birmano de la historia, de la que Bagan fue su capital. La mejor vista es de un sitio elevado, pero lo guardamos para el atardecer. Mira, 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 mira. Este tiene no un rebaño de cabras o ovejas como es normal, tiene un rebaño de vacas. Pero mira, estas vacas tienen como una especie de joroba justo encima, debajo del cuello. Y muchas de ellas están raquíticas. Hello. Min Nan Tu Kitchen. ¿Qué vamos a comer hoy? Ah, mira, mesas de estas para comer como sentado con las piernas cruzadas. Y aquí estas son más típicas, con bancos. Está guapo el sitio este, ¿eh? Y todo, absolutamente todo, está hecho de madera, hojas secas y cañas. Vale, la base de la comida es arroz y después casi todo lo que hay aquí son acompañantes para el arroz. Esto es pollo al curry. Ese es un pollo pero al estilo chino, popular aquí, después como unos garbanzos, algunos vegetales raros que no he visto en mi vida. Y después como algunas salsas, chili y eso. Y de postre, esto de aquí es plátano frito con miel. Al parecer es un deporte, un postre popular aquí en Myanmar. Y ojo, porque todo, la comida de 3 personas no ha llegado a 10 euros. Flipas. Oh, muchachos, el río Eori, otra vez, el mismo que fluye por Mandalay, por allí más al norte. Discurre junto a Bagan también. Pero mira estas barcas, tío. Hoy lo estamos viendo de cerca. Estos... Those boats are fishermen boats or what? No, sunset cruise boats. Sunset cruise boats. In the evening, you know, before sunsetting, a lot of people ride the boat and they But drink beer. so many boats. Yeah, we need it. A lot of people crowded here. Even right now or back when before? No, not right now, back when before. Years ago. Eso sí tienen que ser pescadores, esa que va por ahí. Y una que va más allá arriba y otra por ahí. Mira, los columpios de Myanmar. Tío Vivo, el tren de la bruja, otro tío vivo,
otro tío vivo, las colchonetas y los puestos de comida. Mira esto, aquí han construido una torre, esta es nueva, ¿eh? Ahí hay un hotel de lujo y aquí arriba se puede subir, es el único sitio alto donde se puede subir y tiene que ser el mejor mirador de Bagan. Se viene. Buah, chaval. ¿Qué es esto? Todo esto es el hotel de 5 estrellas. Todas estas son las cabañas, creo que tienen forma, o sea, están construidas similar a todos los templos históricos de aquí. ¿Qué cojones? Así con el zoom un poco mejor. Pero veis cómo está todo el horizonte salpicado de estos templos. Por ahí al fondo está el río y la pagoda que había junto al mirador. Creo que de hecho la llaman a Bagan la ciudad de los 2000 templos, algo así. 2000 temples, right? Over 2,200. Wow. Mirad cuánta gente se está juntando aquí para ver el atardecer. Y bueno, íbamos a ver un pedazo de atardecer desde aquí, pero mira quién se ha puesto en nuestro camino. Ni una nube, ¿eh? En todo el cielo y ¡pum! Se tenía que poner una justo en el camino del sol a esconderse en el horizonte. ¿Escucháis? Por todas partes hay generadores encendidos. Parece que la electricidad de este pueblo o de este barrio de noche es por los generadores. Igual que en Mandalay, mirad todas las farolas apagadas. Me quedé a dormir en el A Little Bit of Bagan Hotel, que me costó 20 euros incluyendo el desayuno, y al día siguiente poníamos rumbo a Naypyidaw, la capital fantasma del país. Pero antes de abandonar Bagan, paramos en este establecimiento para comprar una SIM. Fue sencillo, rápido y barato, pero me llamó la atención que todas las SIMs eran usadas previamente. No se podían adquirir SIM o números nuevos, al menos de prepago. Hoy camino de Naypyidaw, nueva parada de refrigerio aquí junto a la carretera. Me han dicho que tengo que probar un licor típico de aquí que se obtiene de este árbol. No me he catado el nombre ni tampoco de cómo se hace. Pila de gente desayunando aquí, ¿habéis visto? Vale, no, creo que es de este árbol, que debe ser un tipo de palmera. Ha hecho que no veo las frutas ahora mismo, pero tiene un fruto que lo cortan, ponen como un bote debajo del tronquito cortado y eso va goteando un poco y después a la de unas horas, una noche, un día, bajan el líquido que ha goteado, que es algo dulce, después se deja fermentar y pues tienes un licor dulce. Hostia, mira, aquí está. Estos son como cántaros en... Esto se está fermentando aquí. Jesús me ha dicho que eso lo hierven y mira esto, el color que va cogiendo. Y veis que después esto gotea y ahí tienes el alcohol, el destilado. Qué paranoia, nunca había visto esto. Pinta y huele ya peligroso. But this is not the hardcore one, No, right? no, this is not the alcohol, not strong one. Oh wow, it's very good. But why is it warm? Because it's warm, yes, from the tree. It comes out warm from the tree. Yeah. Have the waters. Yeah. Because it is not very good for the stomach, so they keep it warm a little bit. Yeah, they warm it up, yeah. And this And one? This is they keep it that warm. Ooh. But this is not 40 degrees, right? This is not 40 degree. ဒါကထန်းရည်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကောင်းချင်းနဲ့အရှင်ဖောက်တာ။ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ဖောက်ရလဲ။ Sí se nota fermentado, sabe como un yogur pasado este de aquí. Y por último, el nivel 3, el nivel extremo. Ves que mira, el color parece agua y eso no es bueno. It smells strong, ¿eh? It's too early for this. Son las 9:30 de la mañana. But with the food on the stomach, it will be okay. Se ríe. It's actually not bad. Not bad. Tiene sabor. ¿Alguna vez habíais visto café con gas? Sparkling coffee pone. Nada más abrirlo, ha sonado como abrir una Coca-Cola, ha empezado a salir espuma. Sabe a Coca-Cola. Sabe a Coca-Cola y el último regusto del trago que se te queda en la boca sí tiene un toque a café. No,
no me gusta. Esta autovía por la que estamos circulando es también popularmente conocida como la carretera de la muerte. Sabéis que bueno, ese nombre se pone a muchas carreteras por el mundo, pero en este caso es porque es tan buena, nueva, une desde Yangon hasta Mandalay pasando por Naypyidaw, por la capital, pero el poco tráfico que hay y lo recta que es hace que mucha gente tenga accidentes por dormirse al volante. Y llegamos a la ciudad más surrealista del mundo, al menos que yo haya visto, y de la cual ya subí un vídeo entero hace unas semanas. Es una ciudad gigantesca en superficie, con construcciones grandiosas, infraestructura ostentosa, donde los militares movieron la capital hace 10 años, pero donde aparentemente no vive casi nadie. ¡Gasolinera! Y aquí sí que se juntan unos cuantos coches y algunas personas. Aquí hay un centro comercial también, con también relativamente bastante movimiento. Por ahí tenemos que pasar luego, a ver. Aquí hay para cargar vehículos eléctricos y vamos a ver el precio de la gasolina también. Vale, pues mira, según si es gasolina o diésel, pues va entre 26 y 33, no, entre 2.600 y 3.300 kyat por litro. Ahora, al cambio oficial se acerca, digamos, serán 80-90 céntimos el litro. Al cambio extraoficial, 60, 66, 70 céntimos el litro. Ah, coño, estaba tratando de averiguar, estaba preguntándome si era una empresa nacional, STC, pero no, tío. Singapore Petroleum, interesante. Es verdad que había escuchado que me habían dicho que compraban mucho petróleo a Singapur aquí. Y eso que Singapur, que yo sepa, no tiene muchas reservas de petróleo, pero es como no lo pueden comprar directamente a países productores de petróleo. Pues resulta que tiene muchas sanciones Myanmar, especialmente después del golpe de estado. Entonces, con muchas empresas no pueden hacer comercio, entonces les cuesta obtener petróleo. Y me decía Min también que a menudo tienen problemas de escasez de petróleo y tienen las imágenes estas de kilómetros de coches haciendo cola para conseguir petróleo. Gasolina, véase gasolina. Pasamos 2 días y medio en Naypyidaw y el lunes temprano por la mañana cogí un vuelo con rumbo a Yangon, aunque con una parada técnica en Jejo. Y me sucedió una cosa bastante extraña. Estoy otra vez en Mandalay, ¿te lo puedes creer? Estábamos volando de Naypyidaw a Yangon a través de Jejo, otra ciudad en donde el avión tenía que hacer una parada técnica. Resulta que no hemos podido aterrizar ahí por mal tiempo. Hemos estado media hora dando vueltas y al final nos han desviado aquí a Mandalay. Llevamos aquí en el suelo también como media hora, aún queda otra media hora para que nos vayamos. Y de aquí vamos a volar otra vez más a Jejo, volver a intentar aterrizar allí. Y de allí después ya sí a Yangon. Yo creo que vamos a llegar mínimo, yo que sé, 2 o 3 horas. Por suerte nos han dejado bajar del avión, a estirar las piernas y tomar un poco el aire. Me parece esto la parada de un autobús o la parada de un tren. Estamos en Jejo. Jeju es una pequeña ciudad del estado de Shan. Es el principal acceso aéreo a uno de los mayores atractivos turísticos de Myanmar, el lago Inle, que esta vez lamentablemente no me dio tiempo a visitar. El estado de Shan al que pertenece es una de las grandes zonas en disputa del país. A las zonas periféricas de Myanmar no se puede volar, a pesar de que sí hay rutas aéreas, y algunas incluso son reservables por internet. Las aerolíneas no admiten a extranjeros en estos vuelos. Y finalmente, con 3 horas de retraso, llegamos a Yangon. Y del aeropuerto, directo al centro sin tiempo que perder. Y primer dato interesante es que por las calles de esta ciudad no circulan motos ni tuk-tuks, porque no están permitidos, solo coches están permitidos. Es una ciudad muy grande, 5 millones de habitantes o algo así, y eso, motos y tuk-tuks causan demasiados atascos, accidentes de tráfico y no los tienen permitido, no está permitido circular en ellos por aquí, por la ciudad. Mucha gente no se puede permitir el costo de comprar un coche, mantenerlo, la gasolina, y eso se nota porque los autobuses que vi siempre iban abarrotados. Mira la pegatina que tiene el de adelante, pone "Don't touch my car, serious injury or death may occur". O sea, literalmente no toques mi coche o te mato.
What the fuck es esto? ¿Pero qué es esta pedazo de estatua gigantesca de Buda? Tumbao. Aquí sí parece una mujer, ¿eh? ¡Qué locura! Es que no son comunes las estatuas de Buda tumbao, reclinado, como descansando. Y luego tienes esta, que es que mira el tamaño. Creo que casi 70 metros de largo. Y también se usa como centro comunitario esto. La gente aquí viene a rezar o simplemente a sentarse aquí, descansar y hablar con amigos. Tienes gente echándose una siesta también. Está permitido comer, beber, incluso fumar al parecer. Tiene que ser impresionante postrarse y rezar ante semejante escultura, ¿eh? A ver qué vamos a comer hoy. Parece popular este sitio. Pues pollo con vegetales, arroz como no, un poco de más vegetales con salsa de chile y una sopita de fideos. Ese es el sitio. Myanmar Food. Buen sitio, buena comida. ¿Ves? Esto sí parece ya más una ciudad convencional de Asia, ¿eh? Esto es el barrio chino y mira aquí la pagoda china. Y nos estamos acercando al final de esta calle, al centro de la ciudad. Al centro de la capital. Mira, esto es Sule Pagoda, Yangon. Esto es el centro de la ciudad. Literalmente es una rotonda. Una rotonda con 4 direcciones. Y nada. Eso es el centro de Yangon. ¿Es this a parliament or something? Government building? City Hall. Ah, el ayuntamiento, míralo, es masivo, y al otro lado, un parque con un obelisco, tío. Parece el de Buenos Aires. Es igual. Creo que el de Buenos Aires es más grande, eso sí, Estaba hablando de que aquí en 2021, cuando el golpe de estado, aquí fueron unas protestas masivas. Se juntó aquí miles y miles y miles de personas. Aquí bloquearon, cortaron las carreteras, aquí todo el parque lleno de gente, las avenidas para allí. Y ahí hubo disturbios heavy. La mañana del 1 de febrero de 2021, el ejército de Myanmar llevó a cabo una insurrección contra el partido que gobernaba entonces y que había salido victorioso de las últimas elecciones celebradas en noviembre de 2020, en las que los militares alegaron que se había producido fraude electoral. El país amaneció con la noticia de que el presidente, la consejera de Estado, los ministros y los miembros del parlamento habían sido detenidos. El Tatmadaw, como se conoce a las Fuerzas Armadas de Birmania, declaró el estado de emergencia de 1 año y anunció que el poder había caído sobre el comandante jefe del ejército, Min Aung Hlaing. Posteriormente, este evento derivaría en una guerra civil, en la que el país sigue inmerso aún a día de hoy. Y la guerra civil actual es muy difícil de entender, y es que no hay 2 bandos únicamente, sino decenas de estos. En 2021 se estimaba que había más de 20 ejércitos étnicos y otras muchas milicias armadas más involucradas. Myanmar ha sido siempre un país muy heterogéneo, donde existen muchas religiones y etnias distintas y naturalmente las tensiones han sido constantes y Birmania apenas ha gozado de estabilidad desde que logró la independencia del Reino Unido. También aquí al lado, frente a la pagoda de Sule, tuvo lugar una de las intervenciones más escalofriantes de la junta militar, que ya había ostentado el poder en el país previamente. Era 2007, en medio de la revolución azafrán, donde millones de birmanos, encabezados por los monjes, pedían una apertura democrática, pero la junta no dudó en abrir fuego directamente contra los manifestantes, llevándose por delante la vida de cientos de civiles y periodistas en una sola tarde. Y después mira, el parque este está lleno de gente, jóvenes sobre todo, grupos de amigos pequeños, parejas y tal, simplemente descansando y disfrutando del centro de la ciudad. Pues ese de ahí es un hotel de 5 estrellas, Pullman. Un banco y esto pues no sé, supongo que oficinas también. Y eso ha dicho High Court, creo que es el Tribunal Supremo. Dan unas ganas de tumbarse aquí y echarte una siesta, tío, que no sabes cuántas. Mira, aún mantienen muchas cosas de cuando eran colonia británica, por ejemplo. Bueno, esta calle en general es casi entera de construcciones de estilo europeo, pero mira esto en concreto, Government Telegraph Office, la oficina gubernamental del telégrafo de esto. Anda que no hace tiempo ya de eso. Pero ahí sigue. Birmania estuvo bajo el yugo británico durante más de 120 años. Comenzó en 1924 después de la Guerra Británico-Birmana, tras la cual Myanmar se convirtió en una provincia de la India británica, compuesta por los actuales India, Bangladesh, Pakistán y el propio Myanmar. Muchos saqueos después, terminó con la independencia birmana en 1948. Mirad esta cosa de aquí, es como un bicitaxi, que pues obviamente va el taxista que va pedaleando y luego tiene sitio para 1, 2
y 3 personas, ¿veis? Como van ahí esas chicas. Hostia, pero 3 personas subidas a una bici, eso ya tiene que... Hostia, tiene que estar en forma el taxista, ¿eh? Y lo suelen usar para distancias cortas, o si por lo que sea el taxi te sale muy caro o no te has conseguido poner de acuerdo en el precio, porque no tienen taxímetro, siempre con los taxis hay que negociar el precio de cada viaje. Y esta es una avenida importante también, antigua, construida en tiempos de la colonia británica. Por allí al final está el hotel más antiguo y más caro de la ciudad. Ahí en la esquina está la embajada de Reino Unido. Mira aquí las oficinas de la aerolínea de Myanmar. Y sobre todo, esta avenida está construida bordeando el cauce del río. El río Yangon, que ahora vamos a ver. Hay un mercado aquí al lado del río también. Gente que cruza el río todos los días para venir aquí a trabajar a Yangon. En el otro lado, al otro lado del río es como otro municipio y bastante más barato que Yangon centro. Y esto es la terminal de ferries para cruzar el río. A ver si vemos el río. Mira, aquí se puede ver un poco. No hay grandes vistas, pero bueno. Mira, que aquí creo que podemos ver un poquito más. Ahí, ¿veis? Aquí ya están los cayucos. This is also, they take you wherever you want, right? They take you the other side of the city. No sé si lo veis desde aquí. Ahí hay un pedazo de barco de mercancía importante, ¿eh? Yangon se llama el barco además. Y ojito, que mirad dónde estamos. Estamos llegando a la estación de trenes de Yangon. Esto también se ve como un rollo colonial curioso, ¿eh? Pero hay una razón principal para venir aquí. Ahora vais a ver. No, la cosa es que hay como una línea de tren urbano que hace como un anillo alrededor del centro de la ciudad. Y lo que me han dicho es que los vagones, que es un tren español. Hostia, y tanto, míralo, aquí está. De CAF, tío. Estos han hecho varios metros en España, el de Granada por lo menos. Construcciones y auxiliar de ferrocarriles, con sede en Guipúzcoa. Es que lo que es curioso es que además, mira lo que me ha dicho. Mirad, ¿veis la altura? Esa es la altura convencional de los andenes aquí en las estaciones de tren de aquí de Myanmar, como solían ser. Los trenes y los vagones también eran mucho más bajitos. Pero por culpa de ese tren y otros como este es japonés más antiguo, que tiene una altura similar a los españoles, tuvieron que construir este andén de aquí, más alto, para poder subir al tren en condiciones. Se los compró el gobierno anterior, antes del golpe de estado a España. Este hace un viaje a una ciudad vecina que está a 2 horas de aquí, hace un viaje para allí a la noche y vuelve por la mañana. Y nosotros, el tren que vamos a coger, pues es uno más similar a ese de ahí. Por lo menos lo hemos visto. Bueno, el tren va completamente lleno. No hemos conseguido asiento para sentarnos, pero la puerta se queda abierta, entonces nos podemos sentar en el escalón. Ni tan mal, ¿eh? Mira, el tren va lleno de pequeños comerciantes vendiendo pues el bitternut ese, dulces típicos, cosas de frutos secos. Está asomando la cabeza por ahí. How are you? Where are you going? Where are you going? What? What are you going? I'm on tourism here. Visit. Aquí se ve más loco. Esta es la altura de los andenes normales y esta es la ingeniería que han tenido que hacer para adaptarse a los trenes estos españoles. Ya estamos un poco a las afueras de Yangon. Esto sigue siendo el término municipal de la ciudad, pero son los barrios periféricos, como media hora andando, conduciendo al centro. Tú, pero mira los trenes, los vagones que hay aquí, chaval. Esto está bastante deplorable. Bueno, están abandonados. Pero joder, aquí están a la vista de todo el mundo. Atención a este lago urbano. Mira qué pasada. Y por aquí hay un gran parque, creo que es el más importante de Yangon, es bien grande. Mira, hoy es festivo y entonces está petao, lleno de familias, lleno de gente. Está ahí gente de todas las edades aquí. Es que es hasta difícil de imaginar así que es un país en guerra civil, ¿sabes? Do you notice any difference in Yangon from before the war and now?
Big different. Big. You know, yeah. It's nothing. This busy is nothing. It used to be much more. Crowded. There's a music show here. Thousands of people. On this holiday, big music show, rocker. Wow. And now they do none of it. No, they don't do it. Moanen. Esta plataforma, ¿qué te parece? Tiene además unos vistones ahí a la pagoda, el elemento más destacado de Yangon, posiblemente del país también. Ahí está. Y aquí está la principal atracción turística del país. Petado de gente, cómo no, la gigantesca pagoda de Shwedagon. Lástima que justo ahora está en mantenimiento, entonces como el tercio superior está todo recubierto de como de cañas de bambú. Si no, sí que se vería dorada. Pero es que la cantidad de personas que hay ahora mismo, vale, es festivo, pero es que entonces, antes de la pandemia y de la guerra, esto tiene que ser demasiado loco, demasiada gente. Mira los andamios para las obras, para la reconstrucción. Es todo pura caña de bambú, tío. Y hay que fiarse de eso para subirse ahí a lo alto. Mira, tío, el color que coge cuando cae la noche y encienden como las luces de la pagoda. Otro efecto notorio de la situación que atraviesa Myanmar es el toque de queda que se extiende por todo el país. Varía por ciudades y regiones, pero en Yangon concretamente va desde la medianoche hasta las 4 de la mañana. En esa franja está prohibido deambular por las calles sin motivo de peso. Buenos días, vamos a hacer un poquito más de exploración hoy a pie. Tengo un hotel casi en el centro, acabo de salir y allí al fondo en ese cruce está la pagoda esa central. Pero mira este cruce de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles. Casi al nivel de Naypyidaw, Poquito más de coches aquí, eso sí. Oh, what is this guy doing here? Vaya coche tienen, los de las Naciones Unidas. You see them a lot here? Do you see them a lot here, UN? For refugees and that stuff. Ojito aquí en esta esquina. Esto de aquí es un templo hindú. 5% de la población de Myanmar, por ahí, es hindú. Y pues mira, aquí tienen su templo religioso. 90% de la población de Birmania son budistas y el otro 10-15% se reparte en cristianos, hindús, musulmanes y después otros grupos aún más pequeños. Vale, mirad esto. Toda esta zona de aquí es como un gran mercado gigantesco en el centro de la ciudad, pero como vais a ver, bastante poca gente, muy poco transitado. Y es que resulta, aquí hay muchos puestos de joyería, manualidades, souvenirs, cosas así. Pues eso, era un mercado muy frecuentado por turistas que ahora se ha quedado prácticamente sin gente. Sigue viniendo, pero creo que para poder conservar sus puestos el gobierno les obliga a abrir, y entonces pues aquí lo veis, un mercado todo abierto pero con bastante poca gente. Los locales siguen viniendo, pero sobre todo pues a por telas, cosas así, cosas que necesitan más ellos mismos. And this before COVID was full of people here. Before, yeah, crowded. Es que vaya dos golpes han llegado. Primero con la mano derecha el COVID y después con la izquierda la guerra civil. Un montón de joyería, un montón de piedras preciosas. Hay aquí rubíes, gemas y muchas minas de piedras preciosas al norte de este país. All these stones come from Myanmar, from the mines in the north. And some of the pearl from the sea. We have an ocean. But all the mines are in the conflict areas, right? In the north. Yeah. This is the main reason why they are fighting. ¿Veis? Es que mira qué guapo, pero mira que poca gente también. Puestos de maquillaje, estética. This is a Myanmar Dulces, locally made products, like the nectar and the tea. Está interesante
mercado, Mira estas chanclas, tío. Sandalias, mejor dicho. Y ves, casi todos los puestos tienen el nombre del puesto y después Government Registered. Government Registered, aunque se está cerrado. Government Registered, Government Registered, Government Registered, Government Registered. Vale, y faltaba que lo vierais por fuera. Bogioke Aung San Market. ¿Es it British building? Guau, mira para allá, mira esa calle, tío. Qué locura, Los cables de electricidad, chaval, qué caos. Lo que es bien curioso es que el mercado ese tradicional de toda la vida está conectado directamente a través de este puente con uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad, Junction City, y aquí al parecer sí que hay mucha gente. Dos mundos, conectados por el puente ese. Y es que es verdad, tío. Es verdad que hay bastante más gente aquí que en el otro. 5 plantas enteras de comercios. Ojo, marca internacional aquí. Mira, ahí está el KFC también. El KFC nunca puede faltar, Está en todos lados. Capaz que el único sitio donde no he visto KFC era en Afganistán, Mauritania a lo mejor tampoco. Pero sí que la mayoría de las tiendas, la mayoría de los comercios sí que son marcas locales. Giordano, no estoy seguro, pero me suena a... Ipanema también. Vale, sí que hay algunas cadenas. ¡Hombre! Pero si está aquí Samsung, Huawei, Oppo, veis aquí, toma. Y después cada una de estas plantas sigue así hacia el fondo, Y arriba del todo, como suele ser norma en los centros comerciales, es el food court, puestos de comida y el cine. Creo que es multisala esta de aquí además también. Incluso tienes acceso a un hotel desde este centro comercial. Mira, Crocs está aquí también. ¡Hostia! Y planta baja, Skechers, Under Armour, Nike y al lado Adidas. Apple, no es Apple de verdad, pero tienda autorizada. Armani y Kia también. Pues bueno, sí que hay unas cuantas marcas internacionales en este centro comercial. Junction Center. ¡Hostia, mira esto! Lo que viene siendo una circunvalación peatonal, tío. Coño, tienes las mismas direcciones que la carretera, solo que para peatones y elevado. Tienes accesos desde todas las calles, desde todas las aceras de este cruce. Chaval echándose una siesta. Y esto es que es casi mejor que el cruce para los coches. Esto es la rotonda peatonal. Puedes empezar a dar vueltas y coges la salida que más te convenga. Me gusta, Aquí sí hay tráfico. Y mira que no pueden ir tuk-tuks ni motos por la calle, Y mira así, mira aún así cómo está. Creo que si permitieran tuk-tuks y motos, no se moverían en todo el día. Lo que hemos encontrado. Este sí es el... Este sí es el mercado por excelencia de la ciudad. Esta es la zona de pescados, carnes, hay algo de fruta también, verduras. Tú mira esto, mira la congregación de gente en esta esquina de la calle. Toda esta calle es una calle popular para la compra-venta de minerales y piedras preciosas, oro también, pero especialmente esta esquina, mira cómo está. Este lado de la calle, Esto es de particular a particular, mucho negocio y chanchullero ahí de eso, de compra y venta de piedras sobre todo. Gold broker. Every day there is so much people there. Yeah, every day, every morning. Generador, muchos generadores aquí, porque hay bastantes cortes de luz en el país a menudo. Y lo que me faltaba por decir, mucha gente decide comprar directamente ahí porque suele salir más barato que en una tienda oficial, en un sitio regulado, quería decir. Biblioteca Nacional de Yangon. Hay muchos edificios aquí en el centro que parece que no los hayan pintado en, no sé, décadas. Esta de aquí, mirad, esta es la sede del Myanmar Economic Bank. Es el principal banco estatal público de Myanmar, sancionado ahora mismo por Estados Unidos desde el golpe de Estado.
volvemos a estar en el puerto y este edificio no me había fijado ayer, pero ahí pone Myanmar Port Authority, la autoridad portuaria de Myanmar. Esto tiene que ser colonial también, 100%. Vale, y hoy vamos a coger el ferry para cruzar al otro lado del río, a ver qué onda con aquel banco. Mira, esto es el kiosco barra cafetería del barco. Corre una brisita por aquí más buena, tío. No sabéis, Mira esto, tío. La sección de extranjeros solo del barco. Esta zona es reservada para extranjeros. Que hay un poquito mejor vista de lo que decía ayer. Ahí están los cayucos, los water taxis. Barco que supongo que será de salvamento. Y después allá adelante hay dos grandes de mercancías. Por allí se ve alguno más. Y es que esto es el río Yangon. El río... ¡Guau! Ahí están construyendo un puente. ¿Veis? Están construyendo un puente nuevo, gigantesco, para unir los dos lados de la ciudad. Eso va a recortar los tiempos de ir de un lado al otro bastante. En aquella dirección, el río desemboca en como 30 kilómetros en el mar de Andamán. Y en aquella dirección se puede llegar navegando hasta el norte del país, hasta Mandalay por lo menos, que era una ruta popular que hacían algunos cruceros de río antes del COVID. Buah, mira para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5 pedazos, 6 pedazos de barcos. Y ahí está el puente, míralo. Buah. También hay gente pescando ahí en medio del río. Es el ferry que transporta los vehículos de un lado a otro. Apenas es un trayecto de 5-10 minutos, como muchísimo, el ferry este para cruzar el río. Hemos salido, yo creo, hace 2-3 minutos. Y esta es la vista de la ciudad de Yangon, del centro, desde el río. Este lado, en cambio, se ve como mucho más rural, mucho más selvático, aunque dicen que se está desarrollando y creciendo mucho también, y que posiblemente en unos años se parezca bastante a eso de ahí. Mira, si parece Ámsterdam esto, con tantas bicis. Mira, es que un montón más de bicis por aquí. Vamos a probar hoy lo que os dije ayer de los triciclos estos. Lo único que el asiento es un poco estrecho, no entro del todo, Mira que soy delgadillo. Pero bueno, lo que quería decir, este lado del río históricamente es mucho más humilde, por no decir pobre, y antiguamente aquí, a este lado del río, enviaban a todos los prisioneros o gente problemática que no querían ahí en Yangon. En Dala viven cerca de 200.000 personas, pero es el distrito más pobre de la capital, principalmente porque carece de muchas infraestructuras básicas, y es que el río que la separa de Yangon, sin puente de por medio, dificulta el acceso a empleos y servicios. También juegan su parte las frecuentes inundaciones, por estar en una zona baja y con un sistema de drenaje deficiente, la escasez de agua potable o los empleos precarios y trabajos de baja remuneración. Y en este lado, en esta ciudad que se llama Dala, sí que están permitidos los tuk-tuks, las motos, los triciclos, todo. En cambio hay muchos menos coches, prácticamente ninguno. Es muy caro tener, mantener y conducir un coche. Es que mira qué cambio, parece que estemos dando una vuelta por un pueblo aquí. Estamos casi en medio de la selva de nuevo. Joder, me acaba de decir Min que de este lagoíto de aquí sacan el agua potable para beber en esta ciudad. Y estas son las viviendas de muchos de los pescadores. Muchos de los pescadores de esta zona viven aquí, justo. Son con palos sobre el río, sobre la orilla del río. Son casas elevadas. A ver si se aprecia un poco. ¿Veis? Ahí se ve un poco. Así son casi todas. Claro, con razón. Aquí cuando viene la época lluviosa y sube el río, ¡buah! Tela, ¿eh? Mira, esto es un taller de barcos. Aquí hacen mantenimiento, los pintan. Mira, mucha gente llega de Yangon directamente aquí. Hay un mini embarcadero ahí. De ahí salen al río y allí al fondo se ve la ciudad. Estas son las vistas desde el puente. Un montón de barcos, ¿eh? Y para el otro lado, ¿veis?
se pone la selva cada vez más frondosa. Vale, no se beben este agua. La recogen para usos de hogar, como lavar platos, a lo mejor cocinar, cosas así. Para ducharse también. Vale, de este lado, Inglava, esa mujer acaba de coger bidones de agua para beber. De aquí, pues sí, de este laguito sí que se bebe en el agua. Buena parte del color, siendo realistas, es por el color del entorno y del suelo, pero igualmente tampoco parece... Bueno, supongo que no está tan sucia. A ver, hay que... Si tu sistema inmunitario, si tu cuerpo se acostumbra a este agua, pues la sobrevives. Si yo me empiezo a beber esto, posiblemente no me pasarían cosas buenas. Mira lo que me acabo de dar cuenta. El tuk-tuk el triciclo que nos lleva. Mira los guardabarros de atrás. Mira quién hay aquí. Do you know who this guy is? Min? You know this guy? Argentina. Yeah. Argentina. And Cuba, revolutionary. Fighter. Yeah. Very good driver. Yeah, of course. Very good. You can jump in, I will drive you. Slowly. No se fían de mí, se creen que voy a estrellar esto. No se quieren subir conmigo tampoco. Prefiere ir corriendo detrás. Que hay que hacer las cosas. ¡Opa! Cuidado. Be careful, Rama. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que llevamos un sidecar. No es como hay que... Bueno, es que no me entran las piernas bien aquí. Mira esto, por aquí hay muchas casas que están literalmente sobre el agua. Hostia, creo que acabamos de entrar en un barrio todavía más pobre. La zona más desfavorecida de Dala. This is the bamboo district, right? Yes. Son todo casas de bambú construidas están sobre el agua. Al parecer, mucha gente de los que ahora viven aquí, hostia, mira, se han bloqueado la calzada para la reunión de jugar a las cartas. Hello. Mucha gente de aquí eran de la región de Eaudi, vecina de Rangón, que fue afectada muy duramente por un ciclón en 2008. Muchos lo perdieron todo, tuvieron que mudarse aquí y se han asentado. Se han asentado en estos barrios. El ciclón Nargis fue una tormenta tropical muy fuerte que tocó las costas de Birmania en mayo de 2008, generando una ola gigante que se adentró 35 kilómetros en tierra firme, dejando a su paso casi 80.000 muertos y 56.000 desaparecidos. Mucha gente perdió sus casas y se vieron obligados a migrar en busca de rehacer su vida en la capital. Minglava. Esto puede que sea de las zonas más pobres que yo haya visto, ¿eh? Estoy acordándome ahora del barrio ese de la montaña de basura de Yakarta, en Indonesia. Partes de los barrios esos que se estaban hundiendo de Kiribati. Ah, mirad, esto es el mercado del barrio. Estamos ya cerca del muelle de los ferries de vuelta. Empieza a haber bastante más gente. Y esta calle pues está llena de puestos, hay de todo, hay pescados, pero sobre todo frutas, verduras. Ah, mira, ahí hay pollo también. Y aquí estamos de vuelta en el puerto. Ha sido un paseíto agradable de hora y pico por aquí, por Dala. Thank you very much. Yeah. Banco del Comercio y de las Inversiones de Myanmar. Este es otro banco estatal que también está sancionado por la Unión Europea y Estados Unidos. Y esas sanciones deben de consistir en que están fuera del sistema SWIFT, algo parecido a lo que pasa con los rusos, con los bancos rusos, ¿sabes? En cambio, lo que se ve bastante es esto: Western Union, RIA, empresas de estas. Esta es la forma que tiene mucha gente de enviar y recibir dinero del extranjero. ¿Veis? Ahí de nuevo, Western Union. Mira, ¿ves? Otra vez RIA, MoneyGram, Western Union. Esa bolsa blanca que lleva uno al hombro
Era dinero, era efectivo, eran fajos de billetes. Estaban llenando las arcas de efectivo de la sucursal esa bancaria. Últimos momentos en Myanmar. Voy de camino al aeropuerto de Yangon ya. En un rato cogemos un vuelo hacia Tailandia. Y lo que quería decir, voy en un Grab, que es como lo que se usa aquí en el sudeste asiático en vez de Uber. En Indonesia, en Tailandia, en Singapur lo he usado y aquí en Myanmar también. 40 minutos, que es lo que dura el viaje al aeropuerto por... No, thank you. No, Jizuba. Mira esta. No, I'm sorry. No se me va a despegar de la ventana, hasta que no nos movamos. Bueno, eso, 40 minutos hasta el aeropuerto por 26.000 kyat, que vienen siendo como 6-7 euros. Ah, y lo otro que quería comentar es que veis, aquí se conduce por la derecha, ¿no? Pero casi todos los volantes están en la derecha también en vez de en la izquierda. Y es que importan casi todos los coches vienen importados desde Japón, de segunda mano. Y entonces mira, ese también, casi todo el mundo tiene el volante en la derecha, a pesar de conducir por la derecha también. Y mi estancia en Myanmar viene llegando a su fin a las 7 de la tarde. Sale mi vuelo a Bangkok. Y esto es importante también, mi próximo destino es Bangladesh, voy a Dhaka. Pero ¿qué pasa? No hay vuelos directos de Myanmar a Dhaka, Bangladesh. Y eso que es el país vecino, tengo que volar de aquí a Bangkok, que si lo veis en el mapa es para el otro lado completamente, tener escala ahí, y de ahí volar de Bangkok directo a Dhaka. Creo que las relaciones entre Bangladesh y Myanmar ahora mismo, con lo de la guerra civil, con el tema de los refugiados Rohingya, que ya tiene un tiempo que hay muchos en Bangladesh, bueno, creo que las relaciones no son buenas y creo que no hay vuelos directos. Otra persona me ha dicho que sí que lo hay una vez a la semana, entonces bueno, puede ser, pero bueno, me pareció curioso que para ir al país de al lado tenga que ir para el otro lado y después de vuelta. La mayor parte de los vuelos internacionales son a Tailandia, pero también hay vuelos directos a China, India, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Camboya y Emiratos Árabes. Así me despedía de Myanmar y ponía rumbo al vecino Bangladesh, del cual ya habéis visto un vídeo, pero queda una segunda parte explorando a fondo el país más allá de Dhaka, y donde entre otras cosas llegamos hasta la mismísima frontera de Myanmar, y desde donde en ocasiones se pueden escuchar los enfrentamientos del lado birmano. Había sido una semana intensa, la situación actual del país es demasiado compleja como para entenderla del todo, pero así es como se vive un viaje de turismo a Myanmar en la actualidad. Es importante recordar, eso sí, que esta es la realidad únicamente de la zona céntrica, la controlada por el Tatmadaw. La periferia del país es una historia completamente distinta, donde difícilmente podría adentrarse un extranjero y donde se encuentran la mayoría de zonas en conflicto. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima aventura.